consignando, digamos, los trabajos, el material del curso. Entonces, es importante para eso. Entonces, igual el caso de Milagros, Kabir, Mario y Segundo, que no lo veo a Segundo por acá. No lo veo. En mi caso sí me lo enviaron. ¿Ah, Ya sí? estoy con mi correo y Uh, también la ficha de matrícula y todo. bueno, entonces, como tienes el correo, pues digamos que ya no es necesario que me pidas el enlace, sino que simplemente acá en el espacio del curso, pues siempre trabajaremos con este enlace de aquí. Y este es el código de acceso, pues imagino que ya estás matriculada o no. ¿Estás matriculada? Simplemente con ese código te vinculas. No te veo por acá. Entonces la idea es que se vinculen y ahí pues vamos a compartir la información del Sí, curso. soy la segunda. ¿Sí estás ahí? Bueno. Sí, estaba con, Ah, no, empiezo con mi no, código. vale, vale, listo. Entonces eso quiere decir pues que algo pasa con los compañeros Kabir, Mario y Segundo, ¿no? Hay que hacerse un bañito de ruda, alguna cosa, ¿no? Encomendarse a los espíritus, pues Kabir, porque ¿qué pasa con eso? ¿Listo? Bueno, listo, más allá del chiste, listo, esa es la idea. Bueno, en resumen. Entonces el día de ayer estuvimos hablando, haciendo una introducción al tema de la usabilidad. Voy a retomar esa parte. Para hoy quedamos en hacer una especie de socialización. Les había dejado una tarea como para que compartamos sobre algún elemento o algún producto que nosotros no consideremos usable. Entonces, mientras nosotros presentamos, pues Milagros también tiene tiempo de mirar algo de pronto que se le ocurra, tomar una captura de pantalla o mirar y bueno, listo, pero voy a retomar un poco el tema de lo que hablamos ayer. Y de ahí yo doy el espacio para que empecemos a socializar esta parte. Esto no es, este era el ejemplo que yo tenía, espero que no lo hayan visto. Bueno, entonces, bueno, habíamos hablado un poquito de cómo hay diferentes disciplinas que convergen alrededor de la interacción humano-computador, la psicología, el diseño, la sociología, la ergonomía. Bueno, esto ya lo hablamos. Por aquí hay una gráfica interesante que me gustaría mirar y mostrarles. Bueno, esta gráfica es muy común cuando nosotros hablamos de ingeniería de software, ¿no? Y es en cuanto a lo que pide el cliente y lo que al final nosotros entregamos, ¿no? Entonces, pues precisamente ese es uno de los objetivos que persigue la interacción humano-computador, ¿no? Tratar de que esas aplicaciones sean lo más cercanas al usuario posible. Como lo decía Milagros hace un momento y como lo hemos dicho, pues esta semana, normalmente las empresas se centran en ese atributo denominado funcionalidad. Entonces ese atributo funcionalidad, pues por supuesto que es muy importante, pero en el mundo de hoy, pues para ser más competitivos, pues nos conviene trabajar un poco más el diseño, ¿no? Entonces el diseño, pues se puede cubrir, no el diseño, no el diseño tanto desde el punto de vista de la arquitectura, porque eso es abordado, por supuesto, desde la funcionalidad, sino el diseño de las interfaces, tratar de seguir unos patrones o unas guías de diseño para poder hacer el software más cercano al usuario. Y en ese sentido, por ejemplo, la usabilidad es un punto clave aquí en este proceso. ¿Ya? Entonces vimos, por ejemplo, que uno de los referentes aquí se llama el señor Jacob Nielsen, ¿no? Jacob Nielsen es considerado el padre de la usabilidad y este señor Jacob Nielsen define la usabilidad como la facilidad de uso. ¿Sí? Esa es una de las formas en que las define, ¿no? O sea, si un producto es fácil de utilizar, pues él lo considera usable. Pero asimismo hay otras definiciones, pues, que se han venido generando, pues, digamos, a lo largo de los años. Y, por ejemplo, está la definición de la ISO 9241-11, que fue la que vimos ayer. Y en esta se define la usabilidad, voy a leerlo textualmente, como la medida en la que un producto puede ser usado por usuarios determinados con el fin de conseguir objetivos teniendo en cuenta tres atributos que nosotros vimos ayer, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. Y por supuesto todo esto en un contexto de uso dado. Entonces la eficacia, la eficiencia y la satisfacción son esos tres atributos que definen la usabilidad. La eficacia, entonces ayer les pedí, por ejemplo, que definiéramos lo que era la eficacia. ¿Alguien se acuerda a qué nos referimos cuando hablamos de eficacia? Les dijimos la eficacia se refiere a A que una herramienta, dale, John.
que se logra realizar un objetivo. Exacto. Se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces varios coincidieron en eso, se cumplen los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos del usuario? Pues son diferentes, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hacer a través del software, esos son nuestros objetivos. Entonces, si podemos desarrollar esos objetivos, entonces podemos decir que pues la aplicación desde el punto de vista de la eficacia, pues cumple satisfactoriamente. Asimismo, el otro de los atributos que nosotros tenemos es la eficiencia. Entonces, la eficiencia también nosotros la definimos y dijimos que se refería ahí a qué. Ahora sí, Jesús, te doy la palabra, que Jesús lo cortamos. A la facilidad de cumplir con los objetivos, profesor. La eficiencia, bueno, Sí, bueno, la eficiencia, Optimizar los recursos no era. bueno, optimizar los recursos, ¿sí? Y bueno, de alguna forma lo que dice Jesús también es cierto. O sea, la eficiencia ayuda pues también a que un usuario pueda realizar las tareas más rápido, ¿no? Más fácilmente. Entonces están relacionadas. La definición, como dice Henry, es optimizar los recursos, donde el recurso más importante del usuario es el tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros logramos a través de un diseño que el usuario emplee menos tiempo en una tarea, pues hemos logrado la eficiencia, ¿no? Y por último, la satisfacción. Entonces, la satisfacción la define el estándar en términos de la comodidad. O sea, qué tan cómodo se siente el usuario desarrollando una tarea. Es decir, que si un usuario cumple sus objetivos en un tiempo adecuado y se siente cómodo utilizando el software, pues podemos decir pues que ese software es usable según esta ISO 9241. Entonces, aquí hay un dibujito, por ejemplo, de un diagrama de Venn, que nosotros lo veíamos cuando seguramente miramos el tema de conjuntos, la unión, la intersección. Entonces la usabilidad se encuentra pues en la unión de estos tres elementos. Ayer hablábamos de posibles ejemplos de productos que por ejemplo fueran eficaces y no eficientes, o eficientes y no eficaces, ¿ya? Entonces, bueno, algo que mencionamos también ayer es que la eficacia y la eficiencia son dos atributos que son considerados objetivos, ¿ya? ¿Por qué objetivos? Porque existen métricas claras que los pueden medir, mientras que en el caso de la satisfacción es un atributo subjetivo, que depende mucho pues de la opinión del usuario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues veíamos que se han desarrollado diferentes ramas. Ahorita tocaremos un poco el tema de la computación afectiva. Y bueno, básicamente eso es la usabilidad. Entonces, cuando confluyen la eficacia, la eficiencia y la satisfacción en un producto, pues según ese estándar podemos decir que estamos hablando de usabilidad. ¿Listo? Hay algo aquí muy importante que se menciona en este parrafito de acá, y es que en la usabilidad hablamos de determinados usuarios, o sea, es un conjunto específico de usuarios. Mientras que si nosotros hablamos de otra de las ramas de la interacción humano-computador, que es la accesibilidad se enfoca no en algunos usuarios, sino que al contrario trata de cubrir una mayor parte de los usuarios. Entonces, en el artículo que revisamos hace 2 clases, hablábamos de las personas invidentes, ¿sí? Entonces, en ese artículo se desarrollaba una herramienta que permitía, mediante un lenguaje de programación, ayudar a esas personas invidentes a cumplir esos objetivos. Entonces, la accesibilidad es parecida a la usabilidad, pero trata de abarcar a un mayor número de usuarios. ¿Listo? ¿Y quiénes entran ahí? Pues personas que tienen limitaciones visuales, limitaciones auditivas, por ejemplo, los adultos mayores, los niños, ¿no? Que muchas veces quedan al margen de las aplicaciones, ¿no? Hay páginas web que están centradas en específico en usuarios, sobre todo adultos, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un problema, usamos mucho el computador, tenemos problemas visuales, salvo Jesús, que lo veo que no tiene gafas, ¿no? Lo que es John, Segundo, no sé si Camilo, Kabir no lo conozco, pero no sé si tiene gafas. Entonces nosotros también nos vemos beneficiados por la accesibilidad. Y también cuando, por ejemplo, estamos tratando de acceder a, por ejemplo, a un servicio y el lugar desde donde accedemos no tenemos buena conexión, pues también la accesibilidad abarca esto, ¿no? Entonces, el uso de aplicaciones, por ejemplo,
que de alguna forma sean livianas o que utilicen tecnologías que sean fáciles de utilizar. Eso también es accesibilidad. Milagros, ¿me puedes colaborar? Creo que tienes el micrófono abierto. Gracias. Entonces, la accesibilidad, por supuesto que, como les digo, no solamente pues beneficia a las personas que tienen limitaciones, sino que, como veremos, aborda también a todas las personas, porque, por ejemplo, todos podemos tener un problema de acceso a un servicio, ¿no? Entonces, ya sea porque tenemos, no tenemos una buena conexión, que eso digamos, se ha evidenciado a partir de este tema de la presencialidad remota, ¿no? Algunos no podían acceder. Me ha pasado mucho en las exposiciones, algunos estudiantes no pueden exponer porque no tienen buena conexión, se conectan y se desconectan a cada rato. Entonces, eso también es un problema que trata de abordar la accesibilidad. La accesibilidad puede llegar a ser una utopía, ¿no? Por eso se definen ciertos niveles de accesibilidad: mínimamente accesible, medianamente accesible y totalmente accesible. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la usabilidad y la accesibilidad son especie de primos. Mientras la usabilidad se enfoca en determinados usuarios, la accesibilidad trata de cubrir pues a una mayoría de usuarios, pero también eso termina siendo pues una utopía, ¿no? Entonces, porque realmente nada termina siendo totalmente accesible. Bueno, pero ese es el concepto que nosotros tenemos de usabilidad. ¿Listo? Aquí hablamos un poquito de en qué consiste cada uno de estos elementos. Y bueno, entonces, uno de los ejercicios que teníamos era encontrar un ejemplo de, digamos, un producto o digamos, algún elemento que nosotros tuviéramos en casa o que nosotros hayamos encontrado en internet, algún elemento que nosotros consideremos poco usable, ¿no? Entonces, pues la idea era hacer una diapositiva y todo esto. Entonces, pues la idea también es que nos dispersemos un poco, nos distensionemos, es la palabra, nos distensionemos un poco. Y bueno, estas clases por la noche a veces no son, puede ser el tema muy agradable, pero de pronto algunos no han comido, otros han tenido una jornada larga, entonces pues es una oportunidad para que nos distensionemos. Entonces, listo, voy a abrir entonces la palabra para que, digamos, en unos 20 minutos nosotros mostremos nuestro ejemplo, pues obviamente 20 minutos por todo, ¿no? Mostremos el ejemplo que tengamos, ¿listo? Mientras tanto, le doy el tiempo a Milagros para que vaya pensando, por ejemplo, en algún producto que tenga que considere que no es usable, ¿listo? Mirando los ejemplos de los compañeros. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir aquí. Alguien levantó la mano, Santiago. Entonces entiendo que Santiago va a ser el primero que va a presentar, ¿no? Sí, profe, tengo una A ver, dale. presentación creo que un poco rápida, pero Dale, creo que dale, ese es el objetivo, ¿no? de eso se trata, listo. Sí, sí. Es algo muy rápido, ¿no? 20 minutos es por todos, ¿no? No es por cada uno. Sí. Listo, adelante. ¿Se ve la presentación? Sí, estamos viendo, adelante. Ok. Bueno, este es el ejemplo, sobre todo de ineficacia que encontré, aunque creo que abarca tanto la eficacia como la eficiencia. Bueno, aquí una rápida definición que, como usted lo dijo el día de ayer, y pues hoy los compañeros, acerca de la eficacia, que era, según la regla, la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Así que sí, básicamente es cumplir el objetivo de algo. Y para eso el acusado del día de hoy es este dispensador de jabón para loza que tuve hace algunos meses, que precisamente tiene como objetivo adicionar el jabón, bueno, te permite a uno adicionar el jabón líquido y tiene un botoncito que te permite a ti, a medida que estás lavando, pues dispensar ese jabón líquido. Y buscando encontré que en sitios como Mercado Libre se coloca que tiene una función completa, que tiene un buen diseño ergonómico, duradero, funcional y de agarre cómodo. Y la verdad es que se ve hasta chévere y todo, entonces uno queda así como que, bueno, entonces, ¿por qué esto es que no es eficiente y porque tampoco es eficaz? Y estos son los motivos, principalmente, que era porque, a pesar de estar diseñado para dispensar el jabón líquido, al momento de presionar el botón, realmente este no era dispensado y había solamente para echar un poquito que aplicar una fuerza sobrenatural, o sea, demasiado alta para que eso pudiera salir, lo que poco a poco causó que el dispositivo se fuera doblando. Entonces, algo que supuestamente te permitía de una manera más cómoda lavar la loza,
que pues en ese caso vendría siendo la eficiencia, no cumplió ese objetivo y pues como en muchos de los casos era imposible sacar ese o dispensar el jabón líquido, pues tampoco lograba cumplir su objetivo, por lo que no era eficaz. Entonces podemos decir que ese dispensador es culpable y que a pesar de ofrecer y de venderse como algo que quizá a pesar de todo podría ser el modelo que yo conseguí, pero en mi experiencia no funciona, ni es eficaz ni eficiente, pues entonces no logra ni funcionar ni ser mucho más cómodo. Gracias. Vale, Santiago, muchas gracias. Bacana la presentación, está chévere. Gracias, profe. Qué bien, está bacano. Le metí. Me han pasado, sí, está bien, está bacano los memes también. Listo, pide la palabra Henry. Antes de eso, por ejemplo, me ha pasado algo con por ejemplo, venden también como unos jabones líquidos que son especiales para lavar los teteros, ¿no? Entonces, tienen una tapa, no sé si ustedes los han visto y qué problema destapar, ¿no? Es problema destaparlo, ¿no? Entonces, no, a la larga termina haciéndole fuerza y sale disparada la tapa porque no puede abrirlo, ¿no? Entonces me hizo acordarse de Sí. Santiago de esto. Entonces, son problemas comunes, pero no sé por qué no hacen las cosas más fáciles, ¿no? Entonces eso pues digamos que cumple el objetivo, puede cumplir el objetivo, en el caso de cumple el objetivo porque es un buen producto, pero para abrirlo es un gallo. Bueno, listo, Henry, adelante. Bueno, profe, ya voy a presentar para que vean mi ejemplo. Bueno, este fue el ejemplo que yo encontré. Bueno, a mí en lo personal me parece que un letrero así, pues no cumple realmente su objetivo. Primero que todo, pues hay 4 caminos y 2 están apuntando a la misma dirección. Entonces, yo realmente no sabría para dónde coger en cada calle. Si, por ejemplo, me dan una dirección y me dicen, no, queda en tal calle y yo llego y me topo con este letrero, no sabría realmente para dónde coger, cuál es la calle. Lo otro que se me ocurrió era que de pronto la que está en los laterales sería, por ejemplo, la que está en la izquierda, que está apuntando a Store Road WB, y la otra estaría apuntando a Cambridge, pero más sin embargo quedan 2 que no sabría cuál es la calle. Me parece que este sería un letrero que realmente no cumple su objetivo y sería no sería tan usable. Vale, Henry, muchas gracias. Bueno, este ejemplo también me recuerda a lo que hablábamos ayer de la estufa, ¿no? Mientras las boquillas están formando un cuadrado, por ejemplo, las perillas pues están, digamos, están ubicadas de manera longitudinal, ¿no? Entonces, eso también afecta de alguna forma la interacción. Bueno, uno se acostumbra, ¿no? Pero si de vez en cuando cocinamos, pues ahí está el inconveniente, ¿no? Que se nos olvida. Entonces, pues Nielsen habla de esto, más adelante vamos a verlo. Vamos a ver un poquito a qué se refiere, pero claro, o sea, nosotros tenemos unas formas de tratar, o sea, una de las recomendaciones es tratar de llevar todo lo del mundo real, pues a los productos, a las aplicaciones. Esto también se ve en los aeropuertos, ¿no? A la hora de dar las indicaciones, algunas veces uno se confunde porque las flechas apuntan en un sentido y nosotros realmente estamos trabajando en 3D, ¿no? En 3 dimensiones y las indicaciones pues están en 2 dimensiones. Entonces ese es un buen ejemplo también. Listo, adelante Jesús. Jesús levantó la mano. Adelante Jesús. Gracias, Henry. Perfecto, profe, lo presento. ¿Qué pasó? ¿Se te levantó la mano sola o si vas a presentar? No, sí, ya fui a Ah, compartir. listo. Ya ahí en la pantalla. No estamos viendo. Ahí sí, ya estamos viendo. Ah, bueno. Ok, Dale. bueno, el objeto que yo escogí que creo que no es usable sería esta tetera. Primero porque ya de buenas a primeras dudas en si cogerla o no, y eso te haría llevar a pensar de que no cumple sus objetivos, por lo tanto, no tiene mucha eficacia que digamos. Por otra parte, vendría siendo la eficiencia, pues si bien podría cumplir con su propósito,
pero no lo harías optimizando los recursos, o sea, optimizando el tiempo, ya que te tocaría cogerla, girarla, mover el brazo un poco extraño o hacer algo extraño. Y por último, la satisfacción. Me gustaría tomar el mismo ejemplo que tomó el profesor, ¿no? Imagínense que la tetera estuviera caliente y no pudieras agarrarla por el manguito o lo que sea, tuvieras que cogerla por fuera, a ver, te quemarían las manos y no sería muy satisfactorio para el usuario, ¿no? Por lo tanto, bueno, es el objeto que yo escogí. Vale, Jesús, muy bien. De hecho esta tetera que tú colocas muchas veces se utiliza para representar la usabilidad, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos, así que muy bien. Muchas gracias. En efecto, pues no tengo nada que agregar porque creo que explicaste bien. John Noriega desde los cielos de Cartagena nos está preparando ahora una nueva intervención. Dale, John, adelante. Ya. Me dicen si está viendo la pantalla. Estamos viendo, adelante. Bueno, este es mi ejemplo. Son como unos avisos de un horario disponible de parqueo. Si bien estos avisos cumplen con su objetivo, ya hablamos de la parte de la eficacia, no son muy eficientes a la hora de informar pues el horario, ¿no? Porque muchas veces la gente se puede perder, ¿no? El día que quieren ver qué día está disponible, tienen que leerse todo este poco de texto y esa parte no es muy eficiente. Y pues para que sea más eficiente podríamos darse esta información en forma de horario, así como como el horario de clase. Así también ayudaría a las personas que no hablan inglés o no hablan ese mismo idioma y puedan ver de mejor manera esa información. Y ese era mi ejemplo. Vale, muy bien, John. Todos estos ejemplos que ustedes mencionan, miren que están abordados en los principios, ¿no? En los principios de Nielsen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el diseño estético minimalista, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle prioridad a la información más importante, o por ejemplo, como dice John, colocar un reloj es hablar el idioma del usuario. Entonces, hay veces que se pueden hacer las cosas más fáciles. ¿Listo? Entonces, sin embargo, a veces podemos hacer las cosas más fáciles, pero resulta que entre más complicados sean, nos gusta más, ¿no? Entonces, no sé por qué somos así. Entonces, las cosas pueden ser simples y el hecho de que sean simples no quiere decir que estén mal, ¿no? Entonces, la simplicidad es uno de los elementos más complicados de conseguir a veces, ¿no? Pero entonces la simplicidad es muy bien, ¿no? Es algo muy bueno porque de hecho, eso era lo que pretendían muchos diseñadores, entre ellos, pues Steve Jobs, ¿no? Buscaba era la simplicidad y gastaba mucho dinero en eso, tratando de hacer las cosas que fueran simples para el usuario, ¿ya? Bueno, adelante, Camilo. Camilo Acosta. Nos va a Bueno, hablar de profe, un ejemplo. yo traigo algo que siempre me ha parecido muy curioso aquí en la ciudad porque precisamente nunca se cumple y es algo que vemos muy a menudo y son estos letreros de prohibido botar basura, pero siempre donde está el letrero vemos una cantidad exuberante de basura acumulada, por lo cual digamos que puede cumplir su función de avisar de que no se puede botar basura, pero que transmite el mensaje, pero no cumple la función de evitar que se bote la basura en el sitio. Entonces, este es el ejemplo que yo pensé. Este es un ejemplo que cogí de la Universal. Vale, listo. Están mucho con los letreros ustedes, ¿no? Mejor dicho, bien. Bien, sí, se puede hacer una interpretación ahí de este tema. Bueno, con respecto pues a los tres atributos, ¿no? De la eficacia, pues la eficiencia y la satisfacción. A veces uno encuentra letreros que dicen no raye la pared, pero o no fije avisos en la pared y hay un aviso que es el que dice eso, ¿no? Entonces, bueno, son contradicciones. Listo, ¿quién más? ¿Alguien más quiere presentar su idea? A ver, quisiera escuchar a los compañeros, a ver, a Olver, perdón, a Kabir, a ver a quién más, a Segundo, ¿listo? Bueno, Milagros parece que quiere intervenir. ¿Sí levantó la mano Milagros o no? Sí, sí, profesor. ¿Quieres compartir pantalla o quieres comentar nada más?
Sí, le acabo de tomar una foto porque es algo que me pareció muy curioso. Adelante, Es- comparte pantalla. me recuerdo que cuando estábamos tratando de buscar el facilismo, encontramos este pequeño componente que se supone que tiene que moler el ajos, pero lo único que logramos es que se rompiera la parte que supuestamente tenía que moler por un poco de adentro y tenías que aplicar demasiada fuerza, que el material tampoco no te facilitaba las cosas y salían unos grumos muy grandes, así que no sirve para su propósito, para nada. Nos demostró que no tenía el material que debería de tener, que debería de ser un poco más fuerte, la palanca no servía, no servía en completo. Entiendo, Milagros. Cuéntanos más sobre la historia sobre ese. Ese es para moler ajos, dices, ¿no? Sí, supuestamente. Ajá, supuestamente bien. Pero es tuyo, lo compraste, es una foto de Google. Cuéntanos No, más. sí lo llegamos a comprar porque nos pareció curioso. Mira tú qué bien. Y Pero no, entonces sí, hay muchas cosas que uno compra y que piensa que van a cumplir su propósito y terminan arruinándole la experiencia, ¿no? Y sobre todo es más grave cuando no permiten cumplir el objetivo, ¿no? Ahí sí es mucho más grave, ¿ya? Porque algunas veces uno cumple el objetivo, se demora un poquito y bueno, y no hay más alternativas, entonces termina usándolo, pero otras veces cuando ni siquiera permite cumplir el objetivo, digamos que ahí es un poco más complejo, como lo que mencionaba hace un momento Santiago. Bueno, listo. Compañeros, ¿quién más está? ¿Quiere escuchar a Mario, a Kabir? Segundo, creo que segundo. Ahorita presento, ingeniero. ¿Vas a presentar de una vez? O Sí, adelante. o Sí, adelante. Te queremos escuchar. Y segundo, creo que se me desconectó, ¿ok? Segundo se me desconectó con el ejercicio. Bueno, ¿sí están viendo? sí, sí, dale. Bueno, lo que yo encontré es un producto de hace años, del 2007 prácticamente. Ese era, los Oakley Tant eran unos lentes que tenían incorporados unos audífonos, pero estos lentes estaban mal diseñados, o sea, es- en sí era para los corredores, pero los botones para cambiar de canción, para pausar, estaban en un lado incorrecto de los lentes, por lo que hacía que los corredores tuvieran que parar para que puedan cambiar de canción y a veces los auriculares no llegaba directamente al oído. Mira tú qué interesante ejemplo. Pero ¿sabías eso o lo encontraste en Google o cómo fue? No, o sea, yo estaba buscando así diferentes productos y me topé con porque los otros no tenían nada que ver con la usabilidad y me puse a averiguar sobre este producto. Qué bien, qué bien. Buen ejemplo. Me hace acordar algo, ahorita se los comento para no dañar la intervención de los... Eso, digo, qué pena, tenía el micrófono cerrado. Qué bien, interesante ejemplo, el que nos muestra Kabir. Ahorita les mostraré pues algo parecido que yo tengo por acá, que me hizo acuerdo Kabir y lo estoy buscando, además del ejemplo que tengo. Me gustaría escuchar a Mario, a Javier Camilo, a ver, a los compañeros que no han participado. ¿Listo? Si no tienen el ejemplo, pues alguno que se acuerden y por lo menos lo comenten. A ver, ingeniero, tengo una base de una experiencia que viví. Dale, ¿tenés ¿Compartir? la foto? ¿Tenés la foto? Si tenés la foto, Sí, sí, mejor. sí. Dale, compartí. A ver, no se pueden apreciar. ¿Pueden apreciar? Sí, sí, estamos mirando. Estamos mirando. Ya, bueno. Bueno, a base de mi experiencia, yo tenía un pedestal acá en el lado izquierdo. Bueno, que su función o lo que quería cumplir era el soporte de, bueno, puede ser un teclado electrónico o un piano. Y bueno, según mi experiencia, a la hora que yo utilizaba y al momento de ejecutar,
si donde estaba colocado era, no sé, algo rugoso como arena, zumbaba mucho, ¿no? No tenía estabilidad. Entonces, ha habido casos, experiencias en que se me ha caído el teclado o balanceaba mucho y no me dejaba ejecutar fácilmente, ¿no? Y por otro lado, que también tiene una deficiencia con lo que es el peso de lo que se coloca, ¿no? Por ejemplo, hay teclados muy pesados que al momento de colocarlo, esto está a base de un tornillo en el eje, entonces ese tornillo con el tiempo se desgasta y también de alguna manera zafa y hace que se caiga el teclado. Entonces, ahora actualmente ya como este pedestal ya no es tan usable, porque el subjetivo sería que estabilice, te deje ejecutar bien el teclado y no se sume. Entonces, actualmente tengo el lado derecho, conseguí otro tipo de pedestal que ya está a base de tres bases y tienen un alcance de más peso, ¿no? Que puede soportar incluso hasta 2 teclados pesados. Bueno, ese sería mi ejemplo, ingeniero. Vale, vale, muy buen ejemplo. Está muy bien, perfecto. Listo. ¿Alguien falta? Javier, de pronto, Javier Camilo, ¿quiere presentar algo? O para cerrar este. Sí, profe, falto yo. No tengo la idea precisa, por así decirlo, del producto, porque la verdad no recuerdo el nombre. De hecho, yo creo que mi ejemplo incluiría todo lo que son los productos de televenta. Esta experiencia en parte fue más, digamos así, una oportunidad que una elección. Fue una vez que ofrecieron un tiempo de prueba con uno de los productos que venden en televenta y en mi hogar decidieron acceder. El producto era de un dispositivo que se conectaba a cualquier toma eléctrica y según la publicidad del dispositivo lo que hacía era emitir ondas para ahuyentar cualquier tipo de plagas que hubiesen en el hogar. Pero lo que sí era cierto era que el producto, a pesar de que no, como la mayoría de productos de las propagandas de televenta, la mayoría no cumplen bien su función, no la cumplía, era ineficaz, por así decirlo, y además de eso, el ruido, la frecuencia que producía, no sé si era la frecuencia, o sea, llegué a la conclusión de que era la frecuencia porque todas las personas presentes desarrollamos dolores de cabeza al pasar 2-3 horas de probar el producto. Pero estuve tratando de buscar el producto en internet, pero no recuerdo el nombre. Sí recuerdo que salía mucho en los comerciales de televenta, pero no recuerdo el nombre bien. Vale, vale, Javier, gracias, buen ejemplo. Bueno, muchachos, interesantes todos los ejemplos. Voy a presentar algunos que yo tengo por acá. Muy bien. Ingeniero, falta yo todavía. Uy, segundo, te me has escapado. Llegaste nuevamente. Adelante, segundo. Sí. Sí, es que no te vi conectado y dije, ¿qué pasó con segundo? Dale, mejor. Bueno, aquí ya tengo presente aquí un borrador o goma de borrar, no sé cómo lo llaman allí. No sé si también lo utilizan allá también. En este caso sí. Hace mención de que este borrador borra tanto el lápiz como el lapicero, cosa que es mentira porque no borra el lapicero, e incluso daña la hoja y no permite como lo repito, solamente malogra la hoja y eso hace de que obviamente lo borre, ¿no? Pero no cumple su función como que borrar y dejar el documento legible. Entonces, como dijo Santiago, lo declaramos culpable, ¿sí o no? Claro que sí, o sea, son muchos productos que no cumplen ese objetivo, entonces, bueno, dejan de ser usables. Bueno, muchas gracias, segundo, perfecto. Bueno, voy a mostrarles acá, presentarles yo, no sé si alguien más, vamos a mirar algunos por acá, a ver. Voy a colocar esto desde el inicio. Bueno, bueno, aquí traté de reunir algunos ejemplos a partir de mi experiencia, sobre todo, como decía Milagro, ¿no? Son experiencias que he tenido. Ya mencioné, por ejemplo, la del dispensador de jabón para teteros, que es difícil de abrir y cuando se intenta abrir, pues no me cuesta. Sí, no estoy presentando. Sí, pero qué pena, yo quería presentar, pero tenía un problema con el micrófono, no sé por qué no podía hablar. Dale. Entonces,
¿Seguro? Dale, ¿Todavía hay tiempo? adelante, sí. Presentalo, pues, Camilo. Ok. Pensé que no. Mi producto lo tengo aquí en mis manos, así que tendría que activar la cámara, ¿está bien? Dale, activa la cámara que Ok. queremos conocerte. Bueno, dale, Camilo, háblanos. Sí. ¿Ya se está viendo la cámara? Sí, estamos mirando. Dios mío, no me veo a mí mismo. Ok. Bueno, producto es básicamente esto se supone, según él, se supone que se pega al baño, a la pared del baño y aguanta junto a su compañero una canasta más grande donde se pueden poner varias cosas encima. ¿Cuál es el problema de este producto? Bueno, obviamente no funciona, por eso lo tengo aquí. Pero la forma del mismo producto, como esto es atornillado, no permite que se pegue, porque él tiene la forma esa cóncava para pegarse en la pared, ¿sí o no? Pero cuando se termina de atornillar, queda completamente plano y eso hace que no se pueda pegar. Queda plano y no puede pegarse bien a la pared, no tiene las maneras y completamente inútil. Y si le quito pues la parte metálica, no tienen que engancharse el resto de la canasta, así que la canasta está actualmente enganchada a la pluma. Es tremendo, ¿no? Curioso. ¿Dónde conseguiste eso? Ni sé. ¿Dónde venden eso? Milagros. Milagros consiguió también cosas extrañas. ¿Dónde venden eso? Eso fue puesto duro, bro. En internet, profesor. Vale, perfecto. Bueno, Gracias. ahora sí. Listo, gracias, Camilo. Muy buen ejemplo. Bueno, ahora sí, si me lo permiten, si no hay interrupciones, continuaré. Mentiras, muchachos. En Wish, dice por aquí Javier Camilo Delgado. Bueno, dice Mario, acá en Perú nos para estafando, claro, ¿no? Ese Wish, alguien ha intentado comprar por ahí. Ese Wish venden cosas bacanísimas, ¿no? O sea, uno mira qué cosas tan bacanas, pero el problema es que Yo a veces compré no antes de la llegan. pandemia y nunca llegaron. Nunca llegaron, exacto. Nunca llegan las cosas, ¿no? Y venden cosas bacanísimas. ¿Qué intentaste comprar, segundo? Si se puede saber. No recuerdo muy bien, pero compré accesorios de escritorio. Ya, sí, claro. Vendían, por ejemplo, yo me Justo acuerdo antes de la pandemia. No, pero a mí, yo comprobé antes. Compré unos audífonos Bluetooth y sí me los llegaron. Entonces dije, entonces voy a volver a comprar. Y ya nunca más llegaron los accesorios. Sí, es cierto, he escuchado lo mismo. ¿Alguien más ha buscado por ahí por Wish? De pronto John que lo veo como que navega bastante por esos medios, ¿o no? No, profe, nada, yo veo la publicidad, pero no, nunca he comprado ahí. Sí, por ejemplo, estaban vendiendo un computador de 7 pulgadas, ¿no? Un mini computador y uno mira y qué bacano que se ve, pero realmente, pues, como dice Segundo, ya hay como unas malas experiencias ahí, ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver si ahora sí puedo hablarles a ustedes de estos ejemplos. Aquí traje 3 ejemplos, pero pues en realidad son muchos los que uno puede encontrar en su diaria interacción. Y les voy a contar por qué considero pues que no son usables. Primero, pues ¿no? Este es alguna vez pues un vecino por ahí me ofreció pues este producto, ¿sí? Entonces uno lo mira y dice, qué maravilla, ¿no? O sea, realmente esto te hace sentir un hombre de verdad, ¿no? Piensa uno, ¿no? Y es una loción, ¿no? Entonces tiene forma de una bota, entonces uno, digamos, se siente en otro planeta, ¿no? El problema es que ya cuando lo haces tapar, pues no tiene el spray, ¿no? Entonces realmente es una colonia, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrado a utilizar lociones, por ejemplo, que tenían spray. Entonces resulta pues que al usarlo de esta forma pues se desperdicia mucho el producto, no te puedes echar en donde realmente quieres de manera exacta. Entonces termina uno dejando de usar este tipo de producto. Entonces el diseño pues llama la atención, tiene un diseño bacano, pero a la hora de usarlo pues no es tan eficiente, ¿no? Obviamente puede ser eficaz, pero no es eficiente. Entonces ese es uno de los inconvenientes que yo veo. No sé si ustedes han tenido en su casa esa experiencia o no. Lo compré por Wish. No, mentira. Compré a un vecino. Listo. Aquí está otro. Este es un reloj Casio. Parece muy bacano. Este reloj, bueno, me gustan mucho los relojes y
y me llama mucho la atención los relojes digitales. Entonces, este reloj tiene muy buena pinta, ustedes lo compran en digitales, no es malo, es un buen reloj. Sin embargo, algo que comentaba hace un momento Santiago, era Santiago creo que era, resulta que cuando ustedes van a configurar la hora, los botones son extremadamente duros. O sea, yo he tenido experiencias con otros relojes Casio y nunca han sido así. Cuando lo destapé muy bacano, pero cuando fui a configurar la hora, estaba atrasado como unas 5 o 6 horas, intenté cambiarlo y realmente hay que hacer mucho esfuerzo para cambiar la hora o tan solo para, por ejemplo, presionando el botón, presionando la luz, entonces también se tiene que hacer mucho esfuerzo. Son botones demasiado duros y me parece extraño, pues en Casio que normalmente uno no, eso no se presenta, ¿no? No sé si es por el diseño, cuál sería el criterio, pero es muy difícil configurar una nueva hora, es muy difícil. Ahora no sé si lo hicieron con otra intención, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno compra un reloj digital, muchas veces el botón pasa lo contrario, que el botón es muy sensible y cuando, por ejemplo, bueno, uno se acuesta con el reloj, algunos se quitan el reloj, todo no, porque por la noche, si tienes una pesadilla, dices, voy a mirar qué hora es, o si hay un mosquito, qué horas serán, o bueno, a qué horas me levanto. Entonces, el movimiento que de pronto uno hace en la cama, gira para un lado, gira para el otro, esos botones se pueden activar, ¿no? Entonces, de pronto lo pueden haber hecho con esa intención, no sé, pero ya me ha pasado, ¿no? Algunos relojes que son muy sensibles de los botones y se adelantan o cambian, entonces hay que guardar un equilibrio, pero pienso que se fue hasta el extremo, ¿no? Ahorita que estaba presentando, a ver, creo que estaba hablando Mario, se me ocurrió también otro ejemplo, al igual que Javier Camilo, no encontré exactamente lo que era, o sea, la imagen correcta, pero traté de traer una que no es exactamente lo mismo, pero está relacionada, ¿no? En algunas, bueno, normalmente pasa con algunos corredores o algunos atletas de otros países, bueno, entonces simplemente se los traje no en específico para hacer alusión a este ejemplo, sino como a un traje, ¿no? Resulta que en una de las Olimpiadas, una de las atletas, para, digamos, poder correr de una forma más aerodinámica, encargó un traje. Entonces ese traje es como más o menos como lo que tiene ella, pero no es exactamente esto, porque aquí lo utilizan por cuestiones de religión y todo esto, pero el traje le cubría al atleta, le cubría la cabeza, era un traje de una sola pieza, le cubría la cabeza y resulta que, bueno, llegaron a la primera carrera, a la ronda clasificatoria, y esta atleta empezó a correr y bueno, apenas llevaba unos 20 metros, no pudo más, empezó a ahogarse, ¿no? Entonces, resulta que ese es un problema grave, ¿no? O sea, el traje había sido diseñado para ser aerodinámico y resulta que no cumplió su objetivo. Entonces, bueno, así como nosotros tenemos estos ejemplos, existen muchos casos en donde los productos pues o no cumplen su objetivo o no son eficientes o no generan o por lo anterior no generan satisfacción o pueda que sí lo hagan pero realmente digamos que el usuario no se sienta satisfecho utilizando estos productos, ¿no? Entonces digamos que la usabilidad a través de estos ejemplos nos podemos dar cuenta que se aplica, digamos, a todo, ¿no? Vimos desde letreros, desde señales en las paredes, desde estas tenazas, yo no sé cómo se llaman, el exprime ajos, por ejemplo, el soporte del teclado, el dispensador de jabón, todos estos ejemplos son de uso diario y bueno, el diseño puede ayudar a mejorar. Y lo que pasa es que en el caso de las aplicaciones, como ya les comenté, un buen diseño puede hacer marcar la diferencia, ¿no? Sobre todo en un mundo donde hay tantas opciones y tantas elecciones. Entonces uno puede escoger, por ejemplo, cuál sea la aplicación más adecuada y para decantarse por esa aplicación, pues puede escoger, por ejemplo, aquella que tenga un mejor diseño y que le permita al usuario no solo cumplir sus tareas, sino hacer esto de manera eficiente. ¿Listo? Entonces les agradezco a todos pues por los ejemplos muy interesantes, los ejemplos que presentaron. Parece que está muy bien, así que buenísimo, qué bueno que se animaron. Muy bien por los ejemplos. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, cerremos por aquí. Vamos a continuar hablando de algunas definiciones de la usabilidad. Precisamente aquí hay un artículo
que es muy bueno, muy interesante. Está escrito de unos artículos de unos autores españoles y se llama La evolución del concepto de usabilidad como indicador de la calidad del software. Hace un momento Milagros hablaba de la calidad, y es que, como ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, la usabilidad es un atributo de la calidad. Entonces, normalmente, como ella misma lo decía, nos centramos en la funcionalidad, pero no en la usabilidad. Entonces vamos a seguir hablando de otros conceptos y pues miraremos la aproximación de ese concepto desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Entonces, bueno, como ya les dije, entonces estos tres atributos que definen la usabilidad, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción, normalmente pueden ser clasificados pues en términos de atributos objetivos y atributos subjetivos, y cada uno de ellos tiene sus métricas asociadas, que ya las miraremos algunos ejemplos de esas métricas. Entonces, por ejemplo, la eficacia puede ser determinado a partir de la cantidad. ¿De la cantidad de qué? La cantidad de tareas que haga el usuario. Entonces, ¿cuántas tareas puedo hacer de manera adecuada? ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros podríamos evaluar si un software, un determinado software genera eficacia o es eficaz o no lo es, ¿ya? Esa sería una de las formas de saberlo. La eficiencia, cuando hablamos de la eficiencia, el tiempo es la principal variable, ¿no? Entonces podemos hablar del tiempo, por ejemplo, que un usuario demanda en hacer una tarea. Y en cuanto a la satisfacción, pues existen, digamos, aquí es donde existen los diferentes desafíos, porque la satisfacción es lo más subjetivo y normalmente esto se obtiene a partir de las famosas encuestas de percepción, ¿no? Que no son del todo verídicas. Muchas veces hay encuestas que dan por ganadores, por ejemplo, a algunos candidatos y resulta que no, pues que eso no ocurre eso exactamente. Entonces, bueno, por eso decimos que algunos atributos son objetivos y otros son subjetivos. Vamos a seguir mirando acá. Bueno, en este sentido, por ejemplo, aparece una nueva definición, y es la definición de la ISO 9126. La que vimos anteriormente es de la ISO 9241. Entonces, la ISO 9126 plantea la usabilidad de la siguiente forma. La define como la capacidad de un producto para ser comprendido, para ser aprendido, para ser usado y además que resulte atractivo para el usuario. Entonces, eso es la forma como define la ISO 9126 a la usabilidad. Entonces, miren que estos atributos de ser comprendido, de ser aprendido, de ser usado y ser atractivo, hace rato Jesús mencionó esto. Entonces, estos los podemos relacionar con los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un producto puede ser comprendido, digamos, si alguien entiende, si alguien comprende el funcionamiento de un producto, es porque ese producto es intuitivo. O sea que podemos decir que de alguna forma es eficiente, ¿no? En ese sentido. La capacidad de ser aprendido, por ejemplo, y usado, por ejemplo, lo podemos relacionar con la eficacia. Si nosotros lo podemos usar, quiere decir que es eficaz. Y la capacidad de ser atractivo, por ejemplo, lo podemos relacionar con la satisfacción. Entonces, en ese sentido, pues existe una relación entre este concepto y el concepto de la ISO 9241. Entonces, existe una relación directa entre estos elementos, aunque acá, por ejemplo, estos son la capacidad de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo, pues sean otras las palabras, pero podemos relacionarlas directamente pues con la ISO 9241, ¿vale? Aquí hay unas definiciones, bueno, un poquito de esto, pero yo creo que esto ya lo he explicado. Y aquí está lo que yo les comentaba. Entonces podemos ver nosotros, según la ISO 9241-11, los atributos que definen la usabilidad son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. Y normalmente eso es lo que nosotros podemos entender y podemos decir que eso es un concepto de la usabilidad como producto, ¿ya? Así lo definen estos autores, ¿no? Esto lo saqué del artículo que les mostré. O sea, ellos dicen que si nosotros queremos ver la usabilidad como producto, pues tomemos esta definición de la ISO 9241. Si queremos ver la usabilidad como un proceso, pues entonces ya podemos hablar, por ejemplo, de la comprensión, el aprendizaje, la operación y la capacidad de ser atractivo.
Entonces, esto, digamos, es la forma de verlo, la usabilidad como un proceso. En definitiva, existe cierta relación y en el curso trabajaremos con este concepto de la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. ¿Listo? Por otra parte también, la ISO 25010 define la usabilidad en términos de otros atributos. Él dice, esta ISO dice, efectividad, eficiencia, satisfacción, que ya las conocemos, y adicionalmente agrega otros dos elementos que son libre de riesgos, que sería otro atributo, y adecuación al contexto. Libre de riesgos hace referencia pues, a que ese producto, pues de alguna forma, mitigue los posibles riesgos para el usuario. Entonces pueden ser riesgos económicos, pueden ser riesgos a nivel de salud, pueden ser riesgos ambientales. Entonces ellos ya tienen en cuenta este tema de los riesgos, ¿no? Tratar de evitar esos posibles riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el dispositivo que nos mostraba Milagros, por ejemplo, digamos, no estuviera, además de ese problema, tuviera otro problema y es que, por ejemplo, el usuario estuviera expuesto a cortarse el dedo si no lo maneja bien. O bueno, es que algunos elementos, por ejemplo, no necesitan que se manejen bien, sino que el usuario trata intuitivamente de utilizarlos y le terminan haciendo daño. Entonces, por ejemplo, no estarían incumpliendo este tema de libre de riesgos. Entonces, a veces uno está expuesto a utilizar ciertos elementos que pueden generar riesgos sobre su propia salud o riesgos de tipo ambiental, etcétera. Y el otro elemento que toma en cuenta es la adecuación al contexto, es decir, que de alguna forma ese producto sea flexible o se adapte a diferentes contextos o estilos de trabajo, ¿ya? Tanto usuarios novatos como usuarios expertos, y bueno, tratar de alguna forma de adaptarse a esos diferentes contextos. Entonces, esto que dice la ISO 25010 es lo mismo que dice la ISO 9241, solo que le agregan estos dos elementos. Entonces, de hecho, en la 25010 no se conoce como usabilidad, sino que se conoce como calidad de uso, ¿ya? Entonces, pero, pues digamos que son conceptos que están relacionados, que están parecidos, y cuando ustedes escuchen usabilidad y calidad de uso, pues vamos a estar haciendo referencia a lo mismo. Pero sobre todo esto se enfoca en el producto que con el que el usuario interactúa, ¿cierto? Sin embargo, pues en la actualidad también podemos ver que hay otro elemento que ha surgido con fuerza y es la experiencia de usuario. Entonces, este concepto de la experiencia de usuario o UX, como se le llama actualmente, digamos que es una evolución del concepto de usabilidad, calidad en uso, ¿listo? Y yo tengo un ejemplo, pero ayer, por ejemplo, Santiago me comentó que él conocía un poco sobre este tema. No sé si tú nos puedes comentar qué entiendes. ¿Está Santiago por ahí? No lo veo por acá. ¿Qué entiendes tú por experiencia de usuario? Tú me comentaste algo que conocías un poco sobre el tema. Entonces quisiera darte la palabra para que nos comentes qué consideras tú como experiencia de usuario. Y si alguien lo sabe, también por supuesto está abierto el micrófono. Yo les puedo dar un ejemplo también digamos, de lo que se puede entender como experiencia de usuario. ¿Está Santiago por ahí o lo perdimos? ¿O lo declaramos culpable a Santiago? Se nos perdió. Bueno, ¿alguien más conoce el concepto de experiencia de usuario? Habíamos hablado de usabilidad, según la ISO 9241, según la ISO 9126, la ISO 25010 lo define como calidad en uso, y este concepto pues ha evolucionado hacia algo un poco más que cubre más allá del producto, y es lo que nosotros conocemos como experiencia de usuario. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la experiencia de usuario? ¿Qué dice Milagros? ¿Conoces ese concepto? ¿Lo has escuchado? Sí, pero es muy poco usado, más nos orientan al tema técnico y no he tenido una gran experiencia. Exacto, bien. Mire que esto que dice Milagros, por ejemplo, no se orienta al tema técnico, es en sí parte de lo que es ese concepto, ¿no? Porque la usabilidad, la calidad en uso,
según lo que hemos visto, se enfoca mucho en el producto. La experiencia de usuario va un poco más allá de eso. ¿Alguien más tiene alguna idea? Jesús, de pronto, de lo que tal vez en algún momento lo hablamos, ¿sabe lo que es la experiencia de usuario? ¿A qué se refiere esa experiencia de usuario? Creo que alguna vez mencionamos esto. Bueno, los agarré por fuera de base. Kabir, Mario, ¿conocen el concepto? No, Camil, ingeniero. bueno, John, ¿conoces el concepto de experiencia de usuario? ¿Tienes No, alguna idea? no, yo escucho que es sobre cómo los usuarios perciben un producto, pero hasta ahí no conozco el concepto hacia fondo. Vale, Camilo, de pronto tienes conocimiento. Aquí hay varios Camilos, ¿no? Hablo del Camilo. Bueno, está Camilo Andrés. Camilo Andrés, ¿tienes alguna idea? Sobre este concepto está Javier Camilo. Está María, miren, no habíamos Profe, él sí saludado a sabe, María. solo que le da penita. Santiago, ¿tú conoces algo? Reapareció Santiago. Sí, Cuéntanos, profe Camilo Estuve aquí sabe. siempre, profe. cuéntanos. Sí, yo lo que conozco de experiencia de usuario es que es básicamente todo el conjunto de conceptos o prácticas más bien que le permite, o más bien a una interfaz de usuario, hacer sentir cómodo al cliente al momento de usar un aplicativo software en este caso. Es decir, que un diseño puede estar bonito y puede tener los colores más lindos de este universo, pero si el usuario no sabe muy bien cómo utilizar el aplicativo, los botones no le indican qué hace cada uno de ellos y las acciones no son, mejor dicho, las funcionalidades que ofrece el aplicativo no llegan a ser dicientes al usuario, pues la experiencia de usuario en ese caso sería muy pobre o realmente habría casi que ninguna. Entonces, para resumirlo, vendría siendo como qué tan eficiente o qué tan diciente es la interfaz hacia los usuarios que utilizan un aplicativo software. Creo. Vale, gracias, Santiago. ¿Qué dice Camilo? Camilo que no quiere hablar. Deme un segundito, dejo de compartir y mientras habla Camilo. Bueno, profe, uno de los ejemplos que yo siempre doy cuando hablo de experiencia de usuario es la ubicación. Bueno, activa la cámara un momento para poder explicar bien. En el móvil, normalmente la ubicación de los botones por defecto es esta de aquí abajo, porque digamos que es el lugar más cercano que tenemos siempre a la hora de interactuar con las interfaces. Entonces, como como decía Santiago, es que tan fácil es para una persona que está recién ingresando al software entender cómo funciona sin necesidad de una explicación de un tercero o de una persona externa a la comunicación que debe haber entre la persona y el software. Listo, gracias, gracias Camilo. Bueno, entonces, bueno, lo que dicen los compañeros, claro, o sea, está bien, o sea, la experiencia, quiero mostrarles un gráfico acá para no, y de ahí con base en ese gráfico, pues estaba buscando una presentación que tenía aquí porque voy a hablar ahorita un poquito de la satisfacción. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay un gráfico donde nos habla entonces la usabilidad prácticamente, la diferencia, voy a hablarles de la diferencia, ¿no? Prácticamente como yo lo comprendo. Entonces, la usabilidad, por ejemplo, se enfoca mucho en la calidad pragmática, es decir, se centra mucho en el tema del aplicativo. Mientras que nosotros cuando hablamos de la experiencia de usuario, entonces ya hablamos un poco más de lo referente a los objetivos hedónicos, ¿no? Entonces el hedonismo, acuérdense que quienes han estudiado filosofía es una corriente filosófica, ¿no? Que persigue, por ejemplo, el tema del placer, ¿no? En el uso. Entonces hubo muchas sectas, ¿no? Hedónicas o muchas corrientes hedónicas y hay muchas películas ahí al respecto. Para que hagan el chiste del chico del Oxxo. Entonces hay muchos ejemplos de estas películas donde hay sectas pues que tienen sus ritos ahí. Pero entonces, en este sentido, por ejemplo, la diferencia es que la experiencia de usuario aborda un poco más el contexto en el que se usa la aplicación, mientras que la usabilidad se centra en específico en el aplicativo. Por ejemplo,
Yo lo que les decía es que para diferenciar un poco la usabilidad de la experiencia de usuario, podemos hablar, por ejemplo, de las aerolíneas, ¿no? En donde, por ejemplo, un aplicativo puede ser muy usable, como lo decía Santiago, o sea, que le ayude al usuario a cumplir sus objetivos, de pronto que tenga una satisfacción, una comodidad en el uso, pero la experiencia que le brinda el servicio que está detrás de todo esto, pues no es la más adecuada. Entonces, cuando hablamos de experiencia de usuario, ahí también está la experiencia que tiene el usuario por detrás de todo esto. Entonces, pues, la aplicación le puede ayudar a comprar los tiquetes, se puede sentir bien, pero en el momento en que ya va, por ejemplo, al aeropuerto, el servicio que está detrás de todo esto, pues no le ayuda, o puede que le cancelaran el vuelo o que tuvo algún inconveniente. Entonces, eso hace pues que por más de que la aplicación sea usable, la experiencia que él tiene asociada a esa aplicación no es la adecuada. Entonces, es un tema bastante complejo la experiencia de usuario. Si la usabilidad, por ejemplo, involucra el tema de una satisfacción asociada a la comodidad en el uso, la experiencia de usuario es un tema mucho más complejo y que aborda muchísimas cosas, muchos aspectos psicológicos, muchos aspectos de las emocionalidades, muchos aspectos de las experiencias del usuario en el contexto. Entonces, es un tema bastante complejo y es hacia donde está evolucionando, por ejemplo, ahora. Entonces, muchas veces en el negocio, en los negocios, entonces ya se habla de la experiencia de uso porque les interesa no solamente que el aplicativo sea usable, sino generar una experiencia a través de ese aplicativo. Entonces, por eso se llama experiencia de usuario. Entonces, en este artículo que yo se lo recomiendo también, se habla un poco de eso, ¿no? Entonces, miren acá lo que dice: la usabilidad es absorbida dentro de la experiencia de usuario, que es una forma elaborada de satisfacción, una de las 3 propiedades básicas de la usabilidad. Entonces, aquí sí hay que considerar 2 aspectos. En primer lugar, la usabilidad es absorbida dentro de la UX. En segundo lugar, la UX es una forma elaborada de satisfacción. La usabilidad es utilizada para medir y evaluar objetivos pragmáticos orientados a cómo el usuario realiza la tarea, que es lo que nosotros estamos hablando. Mientras que la UX, como forma elaborada de la satisfacción, se centra en la evaluación de los objetivos hedónicos, cómo se relaciona, se siente, aprecia el usuario la realización de una tarea determinada. Y esto depende mucho del contexto, ¿no? Del contexto. Bueno, de todas formas, ambas pues se preocupan un poco por el tema de la satisfacción, ¿no? La usabilidad tiene el atributo que se llama satisfacción y pues por supuesto la otra también depende de la experiencia emocional que ha tenido el usuario. Entonces cada vez, por ejemplo, cada vez la experiencia, cada vez la satisfacción es un elemento más importante en este tema de la usabilidad. Entonces esta semana yo estuve haciendo una presentación en la Universidad del Valle en donde hablé del tema de computación afectiva, ¿no? Y cómo, por ejemplo, esa computación afectiva puede utilizarse en este campo, por ejemplo, de la usabilidad de cara a tratar de determinar eso, ¿no? Eso que es tan difícil, qué tan satisfecho se siente un usuario utilizando un producto software. Entonces, me hacían unas preguntas también interesantes y obviamente yo no tengo la respuesta a muchas preguntas, ¿no? Conozco las preguntas que tenía, bueno, algunas preguntas relacionadas a la experiencia, pero hay otras que ya son complejas. Bueno, este es un poquito un apartado de la presentación que yo hice. Les voy a mostrar algunos apartados de esta presentación y sobre todo los casos de estudio en donde he aplicado la computación afectiva, ¿no? Que es que, digamos, que lo que persigue de alguna forma es tratar de determinar las emociones y yo esa computación afectiva la puedo aplicar pues en este contexto. Esta es la frase con la que empezamos quizá el curso de interacción humano-computador y que yo les decía que cuando la gente hablaba de innovación en la década de los 90 realmente hacían referencia a la tecnología, pero en la actualidad cuando nosotros hablamos de innovación pues nos referimos al diseño, es decir, que el diseño es una forma de marcar la diferencia en un mundo tan competitivo. Bueno, aquí por ejemplo hablamos de lo que mencionó Milagros hoy, ¿no? En lo que nos centramos. La ISO 9126 define estos atributos de calidad, que es la funcionalidad, la usabilidad, la eficiencia, el mantenimiento, la portabilidad. Normalmente nos centramos en la funcionalidad y quizá en la eficiencia desde el punto de vista del rendimiento, pero pocas veces nos centramos en la usabilidad. Bueno, esto ya lo hemos visto. Aquí también hablamos de la experiencia de usuario. Bueno,
Voy a adelantarme un poco al tema, ¿no? Al tema de la usabilidad solamente para contextualizarlos. La usabilidad nosotros la podemos evaluar en diferentes fases del proceso de desarrollo, tal como lo decíamos ayer. O sea, desde el diseño nosotros podemos aplicar la usabilidad. ¿Cómo? Pues a través de la aplicación de principios de usabilidad. Entonces, existen diferentes principios de usabilidad. Los más conocidos son los de Nielsen, pero no son los únicos. Entonces, esos principios pues pueden ayudar a mejorar el diseño de la interfaz. En la implementación, ¿cómo podemos hacer esto? Pues todas las implicaciones que nosotros tomemos en el diseño, cuando lo llevamos a la implementación, pues eso nos implica a nosotros cambios en el código, hacer algún ajuste y sobre todo también en las pruebas. En las pruebas podemos hacer pruebas con usuarios en un entorno controlado. Entonces, digamos que eso es importante. La usabilidad tiene unas ventajas, ¿no? Y es que, por ejemplo, a través de la aplicación de la usabilidad nosotros podemos hacer que las empresas sean más competitivas porque podemos mejorar y guardar cambios o marcar cambios en el diseño. Y también podemos hacer que el usuario sea más competitivo en el sentido de que, más que competitivo, sea más productivo, perdón, porque puede optimizar mejor los tiempos, ¿no? Los tiempos en el manejo de las aplicaciones. Entonces aquí voy pasando rápido. Normalmente cuando yo voy a evaluar, aquí ya estoy hablando de evaluación, para evaluar la usabilidad yo utilizo un laboratorio de usabilidad. Entonces en un laboratorio de usabilidad pues yo hago pruebas y un laboratorio de usabilidad consta de 2 módulos, un módulo para el usuario, un módulo para el evaluador. Entonces el usuario interactúa con un aplicativo en un entorno controlado. Yo puedo evaluar un videojuego, puedo evaluar un aplicativo móvil, puedo evaluar una aplicación web. Todo eso lo hago pues en un entorno controlado. Y desde acá se hace una monitorización de las actividades que hace el usuario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Entonces el coordinador de la prueba pues puede, hace un seguimiento aquí de las tareas que hace este usuario acá, anota los tiempos, acuérdense de la eficiencia, acuérdense de la eficacia, y también hace un seguimiento acá sobre, por ejemplo, los gestos, ¿no? Los gestos que hace el usuario, perdón, mientras este usuario interactúa. Entonces, eso es lo que se hace en un laboratorio de usabilidad. Entonces resulta que poder revisar esos gestos es algo subjetivo, ¿no? Porque se presta para interpretaciones. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, aparece el tema de la computación afectiva. La computación afectiva puede ayudar a determinar la satisfacción del usuario. Miren que, por ejemplo, las métricas que normalmente existen, estas son algunas de las métricas que podemos considerar para la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. A nivel de la eficacia, por ejemplo, las tareas resueltas en un tiempo determinado, es una de las métricas. Por ejemplo, el porcentaje de tareas exitosas en el primer intento. Esto hace referencia al usuario, ¿no? La eficiencia, por ejemplo, el tiempo que emplea el usuario en hacer una tarea, el tiempo que transcurre un usuario en cada pantalla, el número de teclas y touch por tarea. Esos son elementos que nos ayudan a determinar la eficacia y la eficiencia. Y la satisfacción, como ya les decía, vuelve y se calcula mediante encuestas de percepción. Entonces ahí es donde les digo que entra la computación afectiva. Y la computación afectiva lo que busca de alguna forma es tratar de hacer más objetivo algo que es subjetivo, como la satisfacción, pero por supuesto, como la satisfacción está asociada a las emociones, pues esto es un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es la computación afectiva? La computación afectiva es un área emergente, es decir, que es un área que está surgiendo y se centra sobre todo en desarrollar dispositivos y sistemas que pueden reconocer emociones, o sea, identificar una emoción en una persona, por ejemplo, interpretarlas, procesarlas y también simular, ¿no? Entonces hemos visto algunos robots que tratan de emular emociones, emular sonrisas, con tal de alguna manera tratar de generar empatía, ¿no? En los niños, por ejemplo, en algunos niños que tienen algunos trastornos, entonces tratan de generar empatía. Entonces, la computación afectiva es una rama muy interesante y poco estudiada, ¿no? Son pocas las personas que estudian en esta área. Y esta área no se trata tanto de psicología, sino de utilizar, por ejemplo, los sistemas, la computación, para tratar de a partir de ellos determinar las emociones o simularlas. Entonces, el objetivo sobre todo es, por ejemplo, determinar las emociones. ¿Y qué son las emociones? Son esas reacciones neurofisiológicas
pues que son desencadenadas por un estímulo. Entonces cualquier cosa nos puede provocar una emoción, ¿no? Entonces, por eso son tan complejas, porque nosotros en nuestro diario vivir estamos expuestos a diferentes eventos, ¿no? Estamos aquí viendo clase, luego pasa un mosco, o escuchamos un ruido, o pasa el gato. Han visto memes donde aparece alguien en un computador y han pegado el gato en la pared con una cinta, ¿no? Para que no moleste durante las sesiones virtuales. Entonces, cualquier reacción genera de por sí una emoción, ¿no? Entonces, estudiarlas es algo complejo, pero en el contexto de la usabilidad, como todo esto se desarrolla en un entorno controlado, pues digamos que de alguna forma esas emociones pueden ser de alguna manera pueden ser controladas, ¿no? Y esto de la computación afectiva tiene muchos campos, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar en los estudios de percepción de los clientes, en análisis de sentimientos, por ejemplo, en redes sociales, ¿sí? Se puede utilizar también para detectar los gustos en las plataformas de comercio electrónico, análisis de estrés, por ejemplo, en salud ocupacional, en los ambientes educativos para determinar cuáles son las emociones de los estudiantes, para ver qué estrategias se están implementando bien, si el profesor sí está aplicando bien las estrategias o no. Hay varias formas de aplicar la computación afectiva, por ejemplo, hay varias vertientes. Una de las más conocidas es analizar las variables fisiológicas. Entonces, el análisis de variables fisiológicas, por ejemplo, entre las más conocidas está el ritmo cardíaco, por ejemplo, la conductividad de la piel, las señales cerebrales. Entonces, en los últimos años se han desarrollado cascos que se colocan aquí en el cerebro, en la cabeza, por ejemplo, y permiten determinar algunos impulsos cerebrales y asociarlos a las emociones. El ritmo cardíaco, conocemos los dispositivos wearables o wearables que se colocan en la mano y pues podemos medir el ritmo cardíaco, incluso la presión arterial, la conductividad de la piel, y pueden reflejar, por ejemplo, las reacciones que nosotros tenemos a un evento. También está, por ejemplo, lo podemos hacer a partir de el análisis de las expresiones faciales. Nuestro rostro refleja muchas cosas, aunque no siempre, ¿no? Entonces, hay ciclistas, por ejemplo, si ustedes siguen ciclismo, que a pesar de que van fatigados en la montaña, pues no expresan nada en su rostro, ¿no? Y hay otros que por el contrario sí. También lo puede hacer a través del análisis de la polaridad de un texto. Entonces, el texto de una persona puede ser un indicador. Ayer veíamos, por ejemplo, los análisis de sentimientos, una plataforma que se llama Parallel Dots. Entonces, esto puede reflejar también la percepción de un usuario. Y bueno, el análisis de la voz. O sea, en una conversación diaria nosotros, digamos, normalmente cuando estamos dando clase tratamos los profesores de expresarnos y hablar un poco fuerte, incluso hacer énfasis en las palabras con el fin de que sea más fácil de entender. Pero si ya estamos en una conversación donde estamos distensionados, es posible que la voz refleje lo que nosotros estamos expresando. Entonces la voz, por ejemplo, ¿cómo la voz? Pues la voz tiene muchas propiedades acústicas que nos permiten, por ejemplo, determinar la emoción, ¿no? Entonces, eso es un campo bastante interesante y que está asociado con esto. Bueno, aquí, por ejemplo, es un laboratorio de usabilidad que yo ayudé a conformar en una universidad donde antes trabajaba. Tiene 2 módulos. Bueno, en específico quiero mostrarles algunos ejemplos de la computación afectiva. Entonces, por ejemplo, está este proyecto. Este proyecto es un proyecto que desarrollamos en este laboratorio de usabilidad, y en ese proyecto pues lo que se buscaba era que mientras un usuario desarrollaba una prueba en el laboratorio, o sea, esto no lo hemos visto todavía, ¿no? O sea, pero lo que les quiero decir es que existen laboratorios como el que yo les mostré, que tienen 2 módulos en donde el usuario va realizando unas tareas, y mientras va realizando las tareas yo puedo, por ejemplo, evaluar la satisfacción a través de la expresión facial. Entonces existen algunos autores que mencionan algunos elementos claves para determinar la satisfacción. Por ejemplo, si frunce el ceño, por ejemplo, si se hace hacia atrás, si utiliza las manos, etcétera. En este caso, este proyecto lo que buscó es, a partir de la expresión facial, tratar de determinar la emoción de un usuario. Entonces, para eso pues se hizo uso del modelo de Ekman, que es un modelo de 6 emociones, y utilizando una librería que se llama OpenCV más Python. Entonces lo que se hacía era que se tomaba una captura, se tomaba una foto, se determinaba la emoción,
y bueno, se iba haciendo una monitorización en tiempo real a lo largo de toda la prueba. Esto no lo ve el usuario, esto lo ve quien está coordinando la prueba. Entonces, por supuesto que lo que se va mostrando es cómo esas emociones van fluctuando a lo largo del tiempo y yo puedo hacer un contraste entre las tareas que va realizando el usuario y las emociones que va experimentando. Entonces, este proyecto fue interesante. Con esto generamos una publicación. Esta publicación fue en una revista nacional, volumen 19, bueno, la revista Ingenierías de la Universidad de Medellín. Bueno, ese es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí hay un videito de esta aplicación. Entonces, aquí empieza a correr. Bueno, entonces aquí hay un usuario que está haciendo una prueba. Entonces, a medida que va interactuando, pues van fluctuando las emociones. Por supuesto, todos estos sistemas no son precisos, ¿no? O sea, tienen su margen de error. En este caso, pues se captura la imagen, se utiliza un clasificador. El clasificador trata de clasificarlo como su nombre lo indica, en una emoción, pero por supuesto los clasificadores, no hay clasificadores que sean 100% que generen una precisión del 100%, entonces, por ejemplo, en este caso es del 70%, pero bueno, sabemos manejar esa precisión o ese accuracy. Entonces va mostrando en tiempo real las diferentes emociones y luego cuando termina la prueba, pues entonces yo le digo, le especifico cuánto duró cada una de las tareas y lo que hace la herramienta es obtener eso, o sea, determinar cómo fue la variación de las emociones a lo largo de las diferentes tareas, como lo vemos aquí. Este es un demo, ¿no? Entonces es un demo muy corto, entonces aquí muestra, por ejemplo, la tarea 1, cuánto se demoró y también cómo fue la fluctuación de las emociones. Entonces fue entre enojado y neutral. Y acá, por ejemplo, luego se mantuvo neutral, pero por supuesto es un momento muy, muy corto. En realidad las pruebas pueden durar media hora, 45 minutos, etcétera. ¿Listo? Esa es una forma de aplicar las emociones. Esta es otra forma, por ejemplo, y es a través de la voz. Entonces existe una teoría, ya con esto termino porque se me está acabando el tiempo. Existe una teoría un modelo que se llama el modelo de Russell. Entonces el modelo de Russell es un modelo que se suele utilizar para la música, ¿no? Entonces es un modelo que se suele utilizar para la música, el sonido, el audio, para clasificar un fragmento de audio dentro de una emoción. Entonces el modelo de Russell define dos planos, ¿no? Un plano, por ejemplo, es este plano aquí que nosotros vemos acá, y en el eje Y tenemos una variable que se llama el arousal, y en el eje X una variable que se llama la valence. Entonces esas dos variables son claves en todo lo que es el sonido y el audio, y son variables que determinan, por ejemplo, el arousal determina qué tan intensa es una pista de audio. Entonces, eso puede ser calculado a partir de ¿qué? Eso puede ser calculado a partir del volumen, a partir de la energía, a partir del tempo. Ojo, Mario, que Mario veo que toca teclado y todo esto. Y también eso está relacionado con los tonos musicales, ¿no? Hay unos tonos que son mayores, hay otros que son menores y que están asociados también hacia las emociones. Y por otro lado está la valencia, ¿no? Entonces, la valencia, por ejemplo, determina la positividad de una pista musical. Entonces, esa la tenemos aquí en el eje X. Entonces, ¿qué tan positivo o qué tan negativa puede ser una pista? Entonces, con estas dos variables, si yo de un audio puedo extraer estas dos variables, puedo determinar qué emoción es la que está transmitiendo esa pista de audio. Este modelo de Russell, por ejemplo, si yo tengo un alto arousal y una baja valencia, entonces estoy aquí en un nivel de excitación alto. Si por ejemplo tengo un bajo arousal pero una alta valencia, entonces es una emoción como positiva. Si yo tengo un muy bajo arousal y digamos tengo por ejemplo un muy bajo arousal y un bajo pero positivo, una baja pero positiva valencia, entonces estamos relajados y así. Entonces yo hice unos experimentos con algunos géneros de música y por ejemplo por aquí se encontraba el rock o la balada rock, por aquí se encontraba como el heavy metal, ¿sí? Por acá, por ejemplo, bueno, esto es como heavy metal, de aquí para allá empieza a aparecer la balada romántica, por aquí también, bueno, la balada romántica, por aquí está el reggae, y bueno, entonces se relacionan un poco con los estados de ánimo que pueden transmitir esa pista, aunque como ustedes saben, depende también de la experiencia del usuario, o sea, cuál es la experiencia que ha tenido el usuario. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría musical que yo les digo acá, y esta teoría del audio, se desarrolló una herramienta
Y esa herramienta lo que hacía era, durante una prueba de usabilidad, el usuario iba expresando sus opiniones, las opiniones de un aplicativo en voz alta. Entonces, apenas terminada la prueba, lo que se hacía era que el audio se cargaba aquí en esta herramienta y esa herramienta iba mostrando en tiempo real, bueno, obviamente esto se hacía después, ¿no? Iba mostrando un gráfico de cómo ese fragmento, bueno, ese audio se fragmentaba en varias partes, entonces cada fragmento a qué emoción estaba asociado. Entonces, de aquí yo he hecho muchos, a partir de este proyecto, yo he hecho varios subproyectos, ¿no? Entonces yo tengo por aquí una herramienta, quizá esto lo terminemos en la próxima clase, yo por aquí les quiero mostrar, por ejemplo, esta herramienta. Esto lo tengo corriendo en una máquina virtual, pero es una herramienta bien interesante. Con esto termino, ¿vale? Listo, entonces, bueno, esto, por ejemplo, utiliza por debajo una herramienta libre que se llama OpenEAR, ¿no? Que funciona sobre Linux, y con esa herramienta yo puedo extraer esas propiedades musicales que yo les comenté. Entonces, miren que la música es muy importante porque relaciona las emociones. La música se relaciona mucho con las emociones. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esto, se pueden hacer hay muchas ideas de dónde aplicar todo esto. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, esta herramienta. Bueno, lo que les voy a mostrar es una adaptación de esta herramienta. Esto lo utilizamos en una prueba de usabilidad, pero yo esta herramienta la he adaptado a otros medios. Entonces les voy a mostrar, a ver si me deja aquí ver la pantalla completa, y les muestro en estos 4 minutos que me quedan un poco en qué consiste esto. Bueno, entonces aquí yo he utilizado, por ejemplo, esta herramienta la he utilizado para muchas cosas, por ejemplo, para usabilidad, la he utilizado para analizar contenidos multimedia, la he utilizado para analizar jingles publicitarios. Por ejemplo, esta es la última versión de la herramienta. Entonces, es un analizador de jingles publicitarios, ¿no? Entonces, se le carga el audio, por ejemplo. Aquí tengo un audio de ejemplo. Entonces, ahí se carga el audio. Entonces el audio tiene en este caso 59 segundos de duración y lo empiezo a procesar. Este audio, por ejemplo, es un audio de ejemplo. Entonces, ¿qué hace la herramienta? Empieza a segmentar ese audio en segmentos de 1 segundo y empieza a obtener de cada segmento la valencia y el arousal. Entonces la valencia y el arousal, pues como les digo, son estos que me permiten acá clasificar ese audio dentro de una emoción. Entonces, aquí eso es lo que está haciendo. Bueno, miren que como es cada segundo, pues esto se va a demorar 59 segundos, ¿no? Y aquí me va mostrando, por ejemplo, cómo van cambiando, a partir de la arousal y la valencia de cada segmento, yo voy obteniendo las diferentes emociones, ¿no? Entonces, que están asociadas a ese fragmento de audio. Entonces, aquí me va mostrando cómo van fluctuando esas diferentes emociones a lo largo de esa pista de audio, ¿no? Entonces esto se puede utilizar para analizar música, se puede utilizar, por ejemplo, para analizar pues una opinión. Por ejemplo, hay muchos, no sé si haya algún dataset, por ejemplo, de entrevistas a nivel psicológico o algún dataset de estas evaluaciones que hacen los usuarios cuando terminan de utilizar un producto. Y bueno, aquí, por ejemplo, ya van 33, sino que les quiero mostrar cuando termine esto. Alguien por ahí que tiene el micrófono. Ah, milagros. Listo, entonces, bien, aquí ya va a terminar. Bueno, 37. Entonces aquí va mostrando la fluctuación. Entonces miren qué es lo que hace esto. Extrae la valencia, extrae el arousal, ¿no? El arousal, extrae la valencia y a partir de esos dos determina un ángulo. Entonces ese ángulo trigonométrico es el ángulo con el cual, como este es un plano de 2, es simplemente calcular el ángulo. Entonces, ese ángulo es el que me permite determinar qué emoción está asociada pues a lo que yo estoy, a ese fragmento de audio, ¿no? Entonces, bueno, ya va a terminar aquí. Este es un proceso lento, entonces, por ejemplo, esto lo he aplicado tengo algunos artículos que estoy, bueno, que ya terminé, pero están en proceso de publicación con respecto a esto. ¿Listo? Entonces aquí ya terminó de hacer la evaluación y aquí ya nos muestra cómo fue la fluctuación de las emociones en ese audio. Entonces aquí feliz, por ejemplo, es la número 1,
Miren que hubo pocos cambios. En donde se mantuvo mayormente fue entre las emociones 2 y 4, que son excitado y triste. Entonces hubo unos cambios ahí. Aquí, por ejemplo, está cómo se distribuyó el arousal y la valence, ¿no? Este es el mismo plano, miren, aquí está. Entonces, ¿en dónde están los puntos? Entonces, hagan de cuenta que eso que está ahí es este mismo plano de acá. Entonces, ¿en dónde encontramos más puntos? Pues si nosotros vemos, en donde hay una mayor densidad de puntos es como en esta parte. Es decir, que la emoción, que ese audio tiene más, tiene una mayor presencia de emociones negativas que positivas, y sobre todo emociones negativas e intensas. Y si ya miramos cómo están distribuidas las emociones, pues aquí podemos ver. Entonces, todo esto es muy interesante. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo he utilizado en la usabilidad a través de unas pruebas, ¿no? En los que los usuarios van haciendo sus comentarios en voz alta y todo esto. Y bueno, en la próxima clase quizás sigamos hablando de esto, pero desde el punto de vista del análisis de variables fisiológicas y análisis de sentimientos, porque esto es muy interesante, todo lo que tiene que ver con la satisfacción. Bueno, por ahora, alguien está escribiendo por acá. Ah, bueno, la salsa, ¿qué será la salsa? No sé. Depende, ¿no? Hay unas salsas que son románticas, hay otras que son, entonces depende también de, bueno, la salsa romántica podría tener un arousal positivo y podría tener podría estar asociado también a la felicidad, ¿no? Entonces, eso. Y hay otras que son más rápidas. Pero bueno, muchachos, eso era más o menos parte de lo que quería compartirles. Quería hablar hoy un poco del tema de la satisfacción. En la próxima clase la seguimos. Creo que este tema genera mucho interés. Y como les dije, pues tengo programado también que hagamos un taller de análisis de sentimientos, porque todo esto está muy relacionado con lo que nosotros estamos estudiando. Así que muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, hablamos un poco de todo. Entonces, muchas gracias por la atención brindada. ¿Vale? Gracias a usted, profe. Perfecto. Entonces ahí quizá en la otra clase podamos seguir ahondando sobre este tema, ya que creo que Santiago, no sé si le generó interés o no. Entonces este tema de la computación afectiva es muy bacano, ¿ya? Entonces es un tema bastante interesante. Trabajar con las emociones es algo complejo y por supuesto no solo una variable nos va a arrojar esto, sino que pueden ser muchas las que nos van a generar, nos van a dar cuentas de la emocionalidad y se trata de contrastar un poco todo esto, ¿vale? Así que muchas gracias, dejamos hasta ahí por hoy. Listo, les agradezco la atención. Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Bueno, ahora sí, Ya, gracias. pueden ir a comer, ¿no? Tienen el permiso, ¿no? Hasta luego, ingeniero. Bueno, ya nos vemos, Mario. Chao, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Nos vemos, Milagros. Cuídate. Chao. Nos vemos. Cuídese, maestro. Nos vemos, Franklin. Chao. Listo, Jesús. Entonces mañana nos hablamos. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao, Javier. Sí, profesor, lo que le iba a decir. Bueno, mañana entonces quedamos pendientes. Listo. No nos hablamos. Chao. Bueno, entonces, ¿quién quedó por acá? Dejemos de grabar. Entonces, pues,